Buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por estar dentro de este webcast. Creemos que hay cosas súper interesantes dentro de lo que está pasando en la industria del consumo en particular. Sabemos que cada industria tendrá afectaciones muy distintas y pensamos que la industria del consumo, a pesar de que parecería que es una de las industrias que tendría menos impacto, que hay algunos ganadores y perdedores, pues vamos a platicar mucho de lo que tenemos que estar atentos hacia dónde vamos y qué es realmente lo que va a pasar. Nosotros, como lo estamos viendo desde el punto de vista de EY, son tres momentos que en inglés le hemos definido como el now, next y beyond. Y lo que tenemos que estar muy conscientes es dónde estamos hoy. Evidentemente ese hoy va cambiando todos los días, es un hoy que vemos las cifras diario y las afectaciones diario dentro de productos, cadena de suministros y todo lo que está pasando y evidentemente se va moviendo mucho. Y el siguiente es el next, donde ya muchos países ya están, donde sabemos que vamos a estar o es muy probable que estemos ahí. Ojalá me equivoque y ojalá no tengamos el número de casos en toda Latinoamérica Norte que hemos visto en otros países, pero lo que nos indican las estadísticas y los números es que hay una alta probabilidad de estar allá y estar como donde están otros países, donde incluso ya la curva va decreciendo, esta famosa curva de contagios y de personas que no están laborando y todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, que parece sacado verdaderamente de una película. Y el otro es Beyond. ¿Qué hacemos ya que pase todo esto, ya que podamos entrar o no a esta fase número 3 dentro de cada uno de nuestros países? Y hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que movernos en un tema yendo hacia adelante y tratando de ver qué es lo que va a pasar y cómo se ve el futuro, pues no muy lejano, porque probablemente estamos hablando dentro de unos meses, pero que pensamos que todo esto sí va a tener una afectación en gente y en la forma en la que los consumidores están actuando. Si nosotros pensamos un poquito hacia atrás, hace unos meses, pues yo les podría decir la cantidad de personas que no conocían aplicaciones como Zoom o que no utilizaban Rappi u otros servicios o que no pedían el súper por internet o que no hacían un shopping por internet, eran muchos. Pero yo creo que esto nos va a dejar una enseñanza y nos va a dejar una forma distinta de hacer las cosas y creo que todas las empresas tienen que estar preparadas para ver cómo va a ser este futuro, cómo se van a comportar los consumidores en el futuro, qué es lo que van a demandar y demás. Evidentemente, dentro de todo lo que estamos viendo y en todas las medidas que han atacado distintos gobiernos a nivel de nuestros países dentro de Latinoamérica Norte, lo que hemos visto como algo muy importante es qué están considerando como parte de la industria esencial y qué no es esencial. Ya vimos que las bebidas alcohólicas, en el caso de México no, y en otros países, evidentemente, no fueron consideradas como esenciales. Esto significa que no pueden ir los trabajadores a las fábricas, por lo tanto no se puede producir, y por otro lado tampoco se puede distribuir producto. Y esto está pasando con muchas industrias adicionales, pero pues la gran mayoría de las industrias dentro del sector consumo, que es consumo, retail y agribusiness, pues evidentemente seguirán en marcha y seguirán teniendo que producir porque pues, si dejan de producir, dejamos de comer o dejamos de limpiar. Y tener todo lo que necesitamos dentro de nuestro día a día. Ahora, las medidas del gobierno, estamos viendo evidentemente gobiernos muy activos y con medidas muy agresivas, con porcentaje de Producto Interno Bruto, eh, que están reaccionando ante esta iniciativa y tratando de
frenar el impacto económico que se va a tener. Y tenemos otros que han sido, la verdad, bastante más tibios o que no han dado este tipo de apoyos tan importantes hacia las empresas o hacia activar la economía. Entonces, es muy importante estar manejando estos esquemas y ver exactamente, pero eso es algo que no podemos controlar como empresas. Nosotros nos tenemos que preparar independientemente de que el gobierno dé un paquete económico, independientemente de que los gobiernos actúen de una forma responsable, vamos a tener que actuar hacia allá. Ahora, ¿qué estamos viendo dentro de Estados Unidos? Y la verdad es que dentro de estas tendencias se vuelven bastante muy lógicas, porque hay evidentemente incluso dentro del consumo ganadores y perdedores. Para ponerles unos ejemplos, ¿qué está pasando en el mundo de los deportes? Bueno, pues evidentemente todo lo que son, todo lo que le llaman indoor fitness, pesas para la casa, cosas para hacer yoga y demás, están creciendo a tasas hasta del 307% dentro de Estados Unidos. Pero pues no todo el tema de deportes está siendo beneficiado. Si ustedes piensan en temas de lo que se le llama outdoor, como pues, cosas para jugar béisbol o salir al parque o bicicletas y este tipo de cosas, evidentemente están teniendo una disminución importante. En términos de tecnología, pues tenemos hoy un nuevo esquema donde los niños están tomando clases. Probablemente la mayoría de las casas tenían una computadora, máximo 2 dentro de la casa, y hoy se tienen que tener casi que una por cada persona que está ahí. Y esto evidentemente ha lanzado y ha catapultado toda la venta de computadoras, sillas de oficina y todo el mouse y todo lo que tiene que ver con tecnología desde este punto de vista. Uno de los grandes perdedores, evidentemente, maletas. Pues nadie piensa, al parecer, ir de vacaciones dentro de poco. Y dentro del tema del vestido, pues tenemos que hay unos que están con aumento, que prácticamente son cosas muy básicas, pero bajando de forma muy importante ventas de traje de baño y sandalias, trajes de trabajo y ropas de firma. En términos muy generales, los grandes ganadores en Estados Unidos hasta hoy parecería que son guantes, máquinas que hacen pan, aunque no lo crean, evidentemente la gente se ha preocupado por qué es lo que pasa si ya no puedo salir a comprar pan. Medicinas para la tos, sopas, granos, tienen incrementos de 600%, 500%, y todo lo que es granos, estamos con aumentos en la demanda hasta de 386%. Los grandes perdedores, pues evidentemente las maletas, como les decía, han vendido 77% menos, cámaras, trajes de baño de hombres y hasta los vestidos de novia. Parece que la gente no piensa casarse en el futuro cercano y tenemos disminuciones del 63%. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que cuidar? Dentro de los roundtables que hemos tenido con líderes como EY, con CEOs a nivel todo Américas, la primera preocupación que está dentro de la cabeza de las personas es la gente. En realidad, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo mantener el talento que tenemos que mantener a pesar de que tengan que dejar momentáneamente su trabajo o algo parecido? ¿Cómo va a reaccionar la gente después de esto? ¿Qué están haciendo hoy y cómo van a reaccionar después? Y evidentemente también tenemos un tema de que las cosas podrían ponerse un poco más feas, y el tema de ciberseguridad creemos que va a ser un tema súper importante donde cada vez vamos a tener más ataques a las empresas, más personas trabajando fuera, tratando que hacen los sistemas un poquito más vulnerables. Y evidentemente estamos viendo ya muchos actos dentro de nuestros clientes con personas tratando de ingresar a su sistema, sobre todo en bancos, y tratando de hacer algún fraude. Bueno, con esto un poquito les quería platicar sobre los panelistas y la agenda. Sí, evidentemente me presento muy rápido. Yo, Francisco Olivares, soy el socio que liderea todo el área de consumo en Latinoamérica Norte. Vamos a tener a Andrés Lerch,
a Jimena González de Cosío, Tatiana Treviño, Ignacio Cortés y Gil Lozano. Lo que tratamos de hacer aquí en la agenda que viene en la siguiente lámina es platicarles de temas que pensamos que son muy importantes y que tenemos que tener mucho cuidado. La disrupción en la cadena de suministro, en realidad, hoy, dentro de estas empresas que podríamos pensar que no tienen tantas afectaciones, lo que les está costando trabajo es qué van a tratar de vender en el futuro y cómo asegurar de que toda la materia prima, todos los envases y todo lo que se utiliza para hacer sus productos llegue a donde debe llegar. Implicaciones legales como pueden ser los contratos, tema súper importante, créanme que es de lo más debatido hoy en día, de qué vamos a poder cumplir y qué no debemos cumplir. En el tema de mitigar el impacto financiero, Nacho nos va a estar platicando un poquito de el tema de seguros y el tema de seguridad, no tanto de ataques externos, pero también dentro de la empresa que tenemos que tener como cubierto y cierto tipo de riesgos. Y al final Gil nos platicará del tema de cómo están reaccionando los consumidores. Ya les platiqué un poquito de qué es lo que está sucediendo, pero evidentemente el tema es mucho más profundo y tenemos que pensar muy bien en cómo va a estar actuando nuestro consumidor. A fin de cuentas, esta persona es la más importante para nuestras empresas, que es la que día a día consume. Sin más, le doy la palabra al señor Lerch para que nos platique un poquito de la disrupción en la cadena de suministro. Gracias, Paco. Buenos días y muchas gracias a todos los asistentes por compartirnos un espacio en su agenda esta mañana. Seguramente a todos les está pasando el fenómeno que trabajar en casa implica más trabajo. Entonces, por tanto, muchas gracias. Quisiera empezar con un comentario que va a parecer broma, pero no lo es. Decías, Paco, hace un momento que en el caso de México el tema del alcohol fue considerado como no esencial. Y digo que parece broma porque anoche leía un artículo de un profesor inglés que decía que el alcohol es parte del bienestar social en los países y más ahora que estamos todos encerrados. Ojalá que las empresas que producen bebidas alcohólicas puedan regresar pronto. Sabemos de algunas empresas pues muy grandes que desafortunadamente han tenido que parar su producción con todo lo que esto conlleva. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Desafortunadamente, el COVID pues no ha sido ni será el último gran disruptor. Es el más actual, es el último, es en el que nos tenemos que enfocar hoy día, pero ha habido muchos disruptores y seguirán disruptores. Por citar algunos, bueno, los eventos naturales, como el sismo en Japón, como los sismos en México, como sismos en muchas partes del mundo y en muchas partes de Asia, que son eventos que no se pueden predecir y siempre conllevan a pérdidas muy importantes. Las barreras del comercio, el tema de huelgas, los ciberataques, decía Paco hace un momento, los ciberataques que generan pérdidas multimillonarias. Cada vez los ciberataques son más sofisticados, son más agresivos y cada vez presentan más y más amenazas. Y bueno, ni qué decir del tema del terrorismo, pero enfocándonos un poco a COVID o enfocándonos en COVID-19, trae consigo muchos grandes retos, pero los dos retos más importantes son, evidentemente, salud y bienestar en la gente, y el número 2 es negocio en marcha. El tema de negocio en marcha, bueno, es algo extremo, sin embargo, sabemos que existe una correlación directa entre el tamaño de la empresa
y los riesgos que enfrenta la empresa. Desafortunadamente en nuestros países, entre más chicas son las empresas, pues más alto es el riesgo del negocio en marcha. ¿Qué está pasando con COVID? Hay algunos temas que resultan impactantes, como decir que el 94% de las empresas Fortune 1000 ya están experimentando disrupciones mayores en sus cadenas de suministro. He participado en varios paneles, en varias mesas redondas con clientes y amigos, y de verdad, hay empresas que me sorprendieron con esas disrupciones. Y ahorita vamos a platicar un poco por qué son esas disrupciones. Otro dato de los muy alarmantes es que el 14% de las empresas que producen ingredientes para hacer medicinas o para hacer productos farmacéuticos se encuentran en China. Y bueno, todos sabemos lo que está pasando en China y el impacto que ya no solo tendrá, sino el impacto que está teniendo en las cadenas de suministro. Ya hace algunos días se publicaba que pudiera llegar el impacto económico del COVID al 1.3% del PIB mundial, que equivale a $1 trillón. Ya ni siquiera sé cómo se escribe $1 trillón por el miedo que me da escribirlo. El tema actual de COVID trae retos, decíamos los dos retos más importantes, ¿cuáles son? Pero hay que dividir los retos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay que identificar esos retos y saber cuál va a ser nuestra respuesta a esos retos. Por mencionar algunos, en el corto plazo, pues habrá barreras de transporte, el confinamiento de la gente con las implicaciones que esto trae, la cancelación de acuerdos comerciales con algunos de nuestros clientes y proveedores. En el mediano y largo plazo, posibles paros de producción porque no hay el suministro suficiente. Caídas y pérdidas de ventas. Habrá clientes que desafortunadamente tengan que cambiar de proveedor, y como nosotros lo haremos, tendremos que cambiar algunos proveedores porque no están cumpliendo, y eso nos tiene algunas implicaciones. Y sobre todo, la parte de cerrar la cadena de suministro, y habrá retos también en la importación y exportación. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Del lado izquierdo estamos diciendo cuáles son las características de la cadena de suministro tradicional. Yo diría más que tradicional, ¿cuáles son las características de las cadenas de suministro actual? Nos hemos enfocado en hacerlas tan eficientes, en hacerlas tan lean, en tener el inventario solo necesario. En general nos enfocamos en aquellos proveedores grandes, en aquellos proveedores que tienen soporte, que van a poder suministrar nuestra cadena. Tenemos un catálogo limitado de proveedores alternativos, de productos sustitutos, más no diferentes. ¿Por qué? Porque el proveedor Tier 1, el proveedor con el que siempre hemos trabajado, pues nos cumple de manera importante. Tenemos cadenas de suministro lineales, es decir, muy eficientes, muy optimizadas. Tenemos inventario just in time. Los ciclos de planeación son largos, pero una vez que se implementan, son ciclos o son planeaciones muy eficientes. Lo que hay también es un poco de inversión limitada en tecnología, pero finalmente lo que buscamos es hacer cadenas eficientes. Desafortunadamente, hemos hecho la cadena tan eficiente que se ha vuelto rígida, que se ha vuelto poco flexible,
lo cual arroja riesgos. Que tenemos concentración en proveedores, en unos cuantos proveedores, y no tenemos un plan alternativo para sustituir esos proveedores, o no necesariamente sustituirlos, sino acudir a otros en caso de ser necesario, un caso de emergencia como el que estamos viviendo. Hay reducción de demanda, y eso nos provoca o nos genera un riesgo de estrés en el cash flow. Nuestros planes de contingencia no están actualizados. Esta crisis pone a prueba nuestra cadena de suministro, pero sobre todo aquellos planes de contingencia que algunos hemos preparado, otros no hemos preparado, pero lo más importante es que no los hemos probado. En fin, estos son algunos de los riesgos. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de qué recomendamos hacer. Pero siempre, además de ver la cadena de suministro, siempre habrá que ver, y sobre todo en estos momentos, a toda la cadena de valor. Y tenemos que evaluar a la cadena de suministro misma, la salud y bienestar de los empleados, el talento, los clientes. Tenemos que ayudar a nuestros clientes a poderles surtir, a cuidar nuestra marca, a cuidar su marca. El tema de finanzas, el tema de riesgos. ¿Quién está evaluando los riesgos en la cadena de suministro? Temas de gobierno y política pública, tecnología y seguridad, tema de seguros que Nacho nos hablará un poco más adelante. Pero bueno, el resumen hasta aquí es, hay una serie de retos en el corto, mediano y largo plazo. Hay muchos riesgos. Decíamos, el más importante es la salud y bienestar, es el negocio en marcha y muchos riesgos asociados, pero hay cosas que hacer. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Al final, lo que nosotros estamos recomendando es evaluar nuestra cadena de suministro. Verdaderamente, pues todas las personas que trabajan en la cadena de suministro conocen perfectamente bien su cadena de suministro. Sin embargo, hay que buscar la forma de hacerla un poco más flexible y un poco más resiliente. Lo que nosotros estamos recomendando es primero revisar, hacer una evaluación de la cadena de suministro y de la cadena de valor, partiendo por todas estas dimensiones, para lo cual vale la pena comentarlo. Hemos preparado un cuestionario para hacer una autoevaluación. Será anunciado en los próximos días en nuestra web. Podrán ustedes entrar y a través de un cuestionario en distintas dimensiones podrán autoevaluar qué tan rígida o qué tan flexible es su cadena de suministro. Pero al final es evaluar esa cadena y después de esa cadena construir algunas actividades de resiliencia, es decir, cómo podemos ser más flexibles, cómo podemos resistir más esta crisis y otra crisis que vendrá. Pero lo que pretende es identificar riesgos, cómo los vamos a documentar, cómo los vamos a mitigar o controlar, o simplemente tener identificados aquellos riesgos con los que vas a vivir. Posteriormente, hay que monitorear los riesgos y sobre todo tener un mecanismo de respuesta. Algo que está funcionando mucho en la industria es que varias empresas con las que tenemos contacto han hecho pequeños comités de riesgos. No, en muchas empresas medianas, grandes existen los comités de riesgos, pero un comité de riesgos que vea todas las dimensiones que acabo de mencionar y que diario esté monitoreando, para finalmente estar midiendo los efectos de la crisis desde el punto de vista cadena de suministro, en los riesgos más importantes, en los retos más importantes y cómo estamos respondiendo a ellos.
Tenemos tiempo limitado, pero si vamos a la siguiente, por favor. Pero estamos a su disposición para hablar en todo detalle de estos temas. Finalmente, algunos tips en cuanto a empleados, enfocarnos constantemente en su salud y bienestar, hacer algunos mecanismos de autoevaluación y estar monitoreando la salud de nuestros empleados, ya sea en la planta o de manera remota, que es el activo más importante. En cuanto a nuestros clientes, sus clientes, enfocarnos en su seguridad también y proteger la marca, tanto nuestra marca como la de nuestros clientes. Proveedores, hay que buscar, es el momento de tener una comunicación abierta y constante con nuestros proveedores para conocer sus capacidades, ayudarlos en algún desarrollo si esto fuera necesario y empezar a buscar proveedores alternativos más allá de los que tenemos. La comunicación con stakeholders, es necesario tener comunicado a la plantilla de empleados, a la plantilla de ejecutivos, al consejo de administración, a todos los stakeholders importantes. Todos debemos de tener la misma y única información. En cuanto a gobierno y política pública, alguien tiene que estar al tanto de las disposiciones. Bueno, parece que tendremos que ver todo esto con los stakeholders y ver exactamente hacia dónde vamos en adelante. Para el siguiente tema, y muchas gracias, Andrés, el tema de implicaciones legales. Para esto tenemos a Jimena y a Tatiana desde nuestra área legal que nos van a platicar temas muy importantes en las implicaciones legales que tenemos que tener hoy con todos los contratos que hemos firmado y qué se debe considerar cuando podemos incumplir o cuándo nos pueden incumplir algo. Una disculpa y seguimos adelante. Gracias, Jimena, Tatiana. Gracias, Paco, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Andrés, y por la introducción y por ahora sí que los tips que mencionas. De la misma forma, yo creo que como todas las empresas están haciendo un plan contingente, un plan de evaluación de riesgos, pues naturalmente los riesgos legales juegan un papel importante. Y en este sentido, queremos platicar con ustedes qué es lo que vemos desde la perspectiva legal ante esta contingencia. Creo que todas las empresas han estado muy movidas en temas laborales, contractuales, de movilidad, de restricciones gubernamentales y queremos pues nada más hacer un foco especial en qué vemos desde la perspectiva contractual, desde la perspectiva de contratos y no sé si podemos pasar la lámina siguiente. ¿Ya la ven Paco y Tati? No, la siguiente slide, por favor. Bueno, ahorita se actualiza la presentación, pero queremos platicar principalmente, o sea, cómo vemos las obligaciones contractuales de todas las empresas desde una perspectiva de caso fortuito y fuerza mayor, que es algo que se ha platicado recientemente, ahora sí que, como dicen, está un poquito de moda este concepto que afortunadamente no lo habíamos vivido en años recientes, pero ahorita reviste muchísima importancia. También temas frente a la administración pública, cómo se ven todas las empresas ante sus cumplimientos y obligaciones con las autoridades competentes, cómo está actuando la administración pública federal, estatal, municipal en temas de plazos, de cumplimiento de obligaciones y cualquier tipo de relación con el gobierno. Otra parte que vemos importante son el estatus o cómo vemos las transacciones de M&A o de fusiones y adquisiciones. Hoy por hoy vemos empresas que están en diferentes etapas, ya sea en las etapas de negociación, en etapas conocidas como precierre, ¿no? Que ya hay un acuerdo pero que no ha concluido, y en una etapa post-closing o de transición. Y todas estas etapas ante esta contingencia se ven afectadas de alguna u otra forma y también es importante evaluarlas en esta evaluación de riesgos y planes contingentes de las empresas. Y por último, tocar rápido el tema de solución de controversias. Es importante estar
conscientes de qué mecanismos de defensa tenemos, qué mecanismos de solución de controversia están disponibles y a cuáles podemos acudir. Bien, pasamos a la siguiente lámina, por favor, para entrar un poquito a detalle. Y bueno, estos 4 puntos que les mencionaba los queremos platicar detalladamente o lo que el tiempo nos permita, pero sí darles un poquito de información sobre los aspectos específicos. Y en el caso de caso fortuito y fuerza mayor es importante entender qué es, ¿no? Y es cualquier situación en la que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable o no puede ser responsable por esa obligación por estar impedido por un acontecimiento que está fuera de la voluntad del obligado y que no se ha podido prever o que aún previéndolo no se ha podido evitar. Este es un concepto de la doctrina y de la legislación prácticamente en todas las jurisdicciones, y lo que es importante es ver cuándo aplica y por qué conceptos aplica, ¿no? Entonces, lo primero que queremos transmitirles es hay que identificar primero, ¿cuáles son los nexos causales que te llevan a un caso fortuito y fuerza mayor? En el caso de la industria de consumo, si bien no todas las actividades han sido consideradas como esenciales, sí vemos que varias, o sea, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, como ya comentó Paco, en los mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, son actividades que sí han considerado esenciales y naturalmente tienen que seguir su operación, ¿no? Lo que es importante es ver este concepto de qué otros aspectos alrededor de tu operación te pueden causar un incumplimiento, ¿no? Y cuando hablamos de este nexo causal es este tipo de efectos, ¿no? Que te llevan a un incumplimiento que pueden ser, por ejemplo, el rompimiento en la cadena de producción de insumos, las restricciones en tu fuerza laboral, las restricciones de movilidad, todos los aspectos que derivan de los decretos que se han emitido, de imposibilidades físicas, ¿no? O imposibilidades de la propia cadena de producción, ¿no? Todas ellas generan un nexo causal que hay que empezar a identificar si bien existe o no existe para poder reclamar una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor. También es importante ir a los contratos como tal. ¿Qué dicen los contratos sobre caso fortuito y fuerza mayor? O sea, si bien está previsto por la legislación, la voluntad de las partes rige cuando algún contrato ya trae una cláusula de este tipo, ¿no? Entonces, es importante revisarlos, ver que hagan referencias a epidemias, restricciones gubernamentales, paros laborales, etcétera, para poderlas hacer valer estas cláusulas, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es que hay que ver qué condiciones se tienen que cumplir para que estas cláusulas sean válidas, ¿no? Vemos muchos contratos que ante un caso fortuito y fuerza mayor se tiene que dar una notificación a la contraparte. En el momento en el que tienes conocimiento de eso, notificar a la otra parte. También tienes en algunos contratos que adoptar medidas de mitigación y habrá ocasiones en las que para poder reclamar estas cláusulas tienes que agotar todos los demás elementos que te permitan un cumplimiento ya sea económico o de hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, que hagas reclamaciones ante las aseguradoras, fianzas, como una condición preexistente para poder reclamar estas cláusulas, ¿no? Por otra parte, hay un tema de mitigación. Es importante que las empresas empiecen a ver si ya se dio el incumplimiento o cuáles se pueden dar, ¿no? Un análisis sobre cuáles son las fechas estimadas de cumplimiento o acordadas, qué posibilidades hay de extenderlas, si los contratos prevén cláusulas de ajuste de precio, entre otras acciones de mitigación que están disponibles. Por otra parte, las cláusulas de caso fortuito y fuerza mayor tienen como consecuencia natural ya sea la cancelación, la terminación anticipada o la suspensión de los efectos del contrato. Hay que identificar estos efectos, ver cómo van a afectar contractualmente y económicamente a las empresas y el tiempo en el que esta afectación se va a dar. También sí, dejar de mencionar la teoría de la imprevisión, ¿no? Que habla sobre
la modificación de las circunstancias en la vida de un contrato que pudiera llevarte a un ajuste entre las partes, ¿no? Es una doctrina que está disponible en nuestra legislación, si bien es difícil aplicarla en cuestiones mercantiles, ¿no? La ley también asume que los comerciantes tienen el conocimiento suficiente para prever las condiciones económicas y demás de un contrato y no necesariamente pudiera ser aplicable, pero es una teoría de la cual se ha comentado y que vemos que pudiera estar disponible en algunas relaciones de carácter meramente civil y la vemos un poco complicada respecto de relaciones entre comerciantes. Y muy ligado con el tema de caso fortuito y fuerza mayor está la resolución de controversias. Como comentamos, una parte importantísima es cómo mitigamos nuestros riesgos y ante esto es importante ver qué mecanismos de solución de controversias están disponibles en las relaciones contractuales, ¿no? Un tema de conciliación, mediación, negociación previa. Hay muchos contratos que prevén una etapa de negociación antes de llegar a un litigio, ¿no? Conocer si estamos en contratos que están sujetos a arbitraje o a jurisdicción en tribunales mexicanos, ¿no? Y cuáles son las jurisdicciones y ley aplicable. También es importante ante todo este tema ver cuáles son los efectos de estos potenciales incumplimientos, potenciales restricciones ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, si se actualizaría una causal de terminación anticipada de cualquier contrato y los efectos económicos que tienen. Lo mismo con penas convencionales, o sea, habrán pago de intereses, pago de penas convencionales, respecto del no cumplimiento de obligaciones y es importante conocerlas y ver cómo están las relaciones contractuales. Por otra parte, también la revisión de plazos y la prescripción legal y cuál es su efecto, ¿no? Habrán contratos que están o reclamaciones que hoy por hoy están en un periodo cerca a su prescripción legal y con todo el tema de la suspensión de plazos pudiera ser que se extiendan o que sigan corriendo los plazos, ¿no? Entonces es importante si las partes tienen obligaciones que reclamar, no darlas naturalmente por suspendidas ahorita, o sea, al contrario hay que ser muy precavidos, revisar todos los plazos de cumplimiento, los plazos de prescripción, ¿no? Porque si bien se pueden suspender por ciertos decretos, hay que ver qué autoridades están permitiendo esa suspensión, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también tener muy en mente los conceptos de negociación, extensiones, acudir ante mecanismos como los seguros y las fianzas como un medio de mitigación de obligaciones. Y aquí igual Tatiana Treviño, igual socia de Legal, nos va a platicar sobre otros efectos que vemos sobre el COVID y gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Pues sí, como ya lo mencionaba Jimena y se ha mencionado en este webcast, es muy importante revisar todos los trámites que tengamos pendientes y todos los decretos sobre la suspensión de actividades, ya sean que se emitan por autoridades locales, los federales o municipales, y revisar si se han suspendido o no los plazos procesales o fechas de cumplimiento de nuestras obligaciones. Ya sea con para presentación de cualquier tipo de trámite. Y también es muy importante, sobre todo, considerar cuáles podrían ser las posibles sanciones administrativas que establezcan las leyes, como la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, por los incumplimientos a las disposiciones de no suspender, por ejemplo, actividades que no sean consideradas esenciales, ya sea por nosotros o por los mismos proveedores que sean parte de la cadena de suministro. Estas sanciones pueden ser desde multas, apercibimientos, clausuras temporales o definitivas de establecimientos y puede ser una clausura parcial o total del negocio. Entonces, sí es muy importante no solamente revisar los acuerdos desde el punto de vista federal, sino también lo que emitan autoridades locales y federales, locales y municipales para
para ver que no se esté en violación de alguna disposición que pudiera traernos una sanción. También en relación con los contratos que se tengan celebrados con Administración Pública Federal, será importante revisar qué marco jurídico les aplica, la ley de adquisiciones, la ley de obras públicas, para determinar si se requiere seguir prestando los servicios, si hay regulación de pagos por servicios prestados, cuáles son las disposiciones de incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor, porque en muchas ocasiones las reglas aplicables en materia general para derecho civil o derecho mercantil están con disposiciones especiales para contratos con la administración pública, y ver si podemos tener alguna excepción a la imposición de sanciones administrativas. Por otro lado, un tema que también queremos tocar es en operaciones de fusiones y adquisiciones para aquellos asuntos en donde se estaba negociando, por ejemplo, la adquisición de un nuevo negocio. Será importante revisar si se está en la etapa de negociación, pues el que se considere cuáles son las posibles afectaciones que tendrá el target durante estos meses, y esto cómo puede afectar la estructura que se tenía planeada para la transacción. Considerar que habrá retrasos gubernamentales para la obtención de autorizaciones, de registros y trámites, y en general para también los posibles incumplimientos contractuales en los que puede estar el target en este periodo de contingencia, y qué efectos pudieran tener en un futuro, ¿no? Cuando ya se llevó a cabo el cierre, ya se firmaron los contratos, y digamos que ya solamente se está en espera de obtención de autorizaciones o del cumplimiento de ciertas condiciones para finalizar la operación, pues será también muy importante revisar aquellas cláusulas que contengan disposiciones sobre efectos materiales adversos en la operación, que generalmente regulan el que no se haya llevado operaciones fuera del curso ordinario del negocio, y pues analizar si el comprador o el vendedor estarán facultados para librarse de cualquier responsabilidad o para concluir la transacción sin que ésta se lleve a cabo, y en su caso pues modificar cuáles serían las fechas de cierre de las operaciones. Muchísimas gracias, Tatiana y Jimena. Creo que son temas súper importantes a tener en cuenta, y sin duda se tienen que revisar todos los contratos y ver cómo vamos para adelante. Y de ahí, creo que es muy importante unir este tema con el siguiente que nos va a platicar Nacho, que también tiene que ver pues, con todo el tema de incumplimiento en recuperación de seguros, qué podemos hacer, hacia dónde estamos y temas de seguridad de la empresa. Nacho, muchas gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Paco. ¿Se me escucha bien? Muy bien, Nacho. Sí, pues muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros, esperando que ustedes y sus seres queridos pues estén todos bien en estos momentos pues tan delicados. Sí, efectivamente, pues con la introducción que ya nos hizo Andrés, Jimena y Tatiana, pues yo lo que voy a intentar explicar es un poquito pues los impactos de índole financiero que podemos tener en situaciones como las que tenemos. En aras del tiempo voy a intentar ser breve y conciso, pero explicando los puntos más importantes. El primero de los son 4 aspectos principalmente que me gustaría contarles. El primero es pues qué opciones tienen las compañías o tenemos o debemos considerar frente a pérdidas financieras y daños emergentes. ¿Y por qué nos referimos a este aspecto? Bueno, la situación como la que tenemos actualmente de crisis por el COVID o por otras crisis pueden generar un impacto importante, como ya dijimos anteriormente, en la operación de la compañía, pero principalmente en 3 aspectos: en la interrupción del negocio, en la pérdida de los ingresos y en costos pues, adicionales. Y la pregunta que nos debemos hacer todos es, ¿estamos llevando un registro ordenado de cada uno de estos impactos, de cada uno de estos sobrecostos, de cada uno de estos daños? Y seguramente la respuesta pues, sea sí, sea afirmativa. Entonces, pues
como consecuencia, tenemos que preguntarnos, ¿y hemos evaluado la naturaleza de nuestras coberturas? Es decir, ¿contamos con información para iniciar un proceso de reclamación de seguros? Y creo que es importante porque si bien la calificación del COVID puede ser tipificada como o calificada como una pandemia, y seguramente las medidas gubernamentales tomadas por todos los países para desacelerar, para parar la propagación, se podrían considerar como caso fortuito o de fuerza mayor, sí consideramos que hay que analizar la situación de una manera particular en relación de analizar, primero, las coberturas de las pólizas de seguros, identificar las opciones de la posible recuperación, llevar un registro para proteger y preservar pues la información, para que pueda ser útil en el momento que haya que cuantificar los impactos o daños económicos. Hay que documentar las actividades extraordinarias de cómo hemos mitigado, las acciones de mitigación que se llaman del impacto que hemos implementado, y finalmente pues se cuantifique o se documente el posible o la posible pérdida potencial con escenarios y con extensiones de plazo. Si pasamos a la siguiente slide, el segundo de los aspectos que nos debemos de preguntar es, pues sí, como ya comentaba Jimena y Tatiana anteriormente, es posible que nos enfrentemos con situaciones de controversias frente a incumplimientos de compromisos de o hacia terceros, es decir, que tengamos que incurrir en lo que se llaman las disputas contractuales o el litigio en caso de que así haya que hacerlo. Y nosotros, pues un servidor, pues como peritos y de la mano, lógicamente, con los abogados, pues lo que tenemos que entender es, en estas situaciones de incumplimiento, que pueden ser consideradas, efectivamente, como comentaba muy bien Jimena, un evento de causa mayor, donde pues ninguna de las partes, ¿verdad?, tiene responsabilidad frente a esta situación. Pero sí creemos que es necesario hacer un análisis de carácter, como bien comentaba Jimena, contractual y legal, pero también desde la óptica del quantum, es decir, de la posible cuantificación en términos de la pérdida económica. Es decir, necesitamos hacer primero una identificación de aquellas fuentes de información disponibles que nos permitan, primero, hacer la estimación y cuantificarla frente a un incumplimiento con o de terceros o de stakeholders o de posibles accionistas o de cualquiera parte relacionada con las empresas. Y después habrá que protegerla y preservar esa información identificada y que es sumamente útil e importante para hacer el quantum. Hablamos de contratos, hablamos de acuerdos comerciales, hablamos de información contable, información electrónica. ¿Se me escucha bien? Y finalmente, es que escucho un eco. Ok. Y finalmente, pues concluir sobre lo que denominamos el quantum en dos aspectos fundamentales, en el daño emergente y en el lucro cesante. En el daño emergente, desde una óptica de early case assessment, de evaluación previa al posible pleito litigio, es decir, cuánto es el daño, cuánto es el sobrecoste o el costo adicional que no hubiera tenido lugar de no haberse producido el hecho en concreto, la controversia en concreta o la situación en concreto. Es decir, un impacto económico real, objetivo, acreditable, de carácter extraordinario a la operativa habitual, y debe concurrir, como comentaba Jimena también, una relación de causalidad económico con el hecho acontecido. Y el lucro cesante, es decir, el beneficio dejado de tener futuro como consecuencia de estos hechos. Es una pérdida futura o en lo que se denomina pues una pérdida consecuencial. Dicho lo anterior, vamos a pasar ya al tercero de los aspectos que comentaba Paco en la introducción, que es lo que denominamos el tema de los ciberataques. Bueno, la pregunta que nos debemos hacer es, y termino en 3 minutos por hora del tiempo, ¿las medidas adoptadas pueden generar brechas que nos expongan a ciberataques o fraudes cibernéticos? Es decir, el aislamiento social obligatorio que estamos teniendo prácticamente todos nosotros ha conllevado a las compañías a activar opciones de trabajo remoto. Todos estamos viendo ahora que se han activado conexiones adicionales, usualmente acompañados de la remoción de controles, permisos adicionales, mayor autonomía de la decisión.
Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿somos conscientes de que esas medidas necesarias para seguir operando el negocio pueden incrementar y están incrementando el riesgo de ciberataques y fraudes? Es decir, de alguna manera, lo que nos tenemos que todos que preguntar es, ¿estamos llevando, la siguiente slide, por favor? Sí. ¿Estamos llevando, no, la anterior, por favor. ¿Estamos llevando un registro, la anterior, por favor? ¿Estamos llevando una protección, almacenamiento y pruebas de seguridad en ambientes distintos a las utilizadas normalmente? Y lo más importante, ¿cuenta la compañía o estamos preparados para una respuesta a un incidente de ciberataque? Porque no debemos obviar que un ciberataque tiene diferentes fases. No solamente es la identificación y la contención, también está la investigación forense de ese ataque de cibercriminalidad y está la remediación. Y un ataque y una investigación y una respuesta correcta a un incidente debe de aglutinar lo que se denomina el plan de respuesta de incidentes, en el que todos los stakeholders tienen que estar preparados y actuar de una manera única, contundente y rápida. Es decir, el CFO, la parte de seguridad de la información, por supuesto, la gente de reclamación del seguros en los casos en los que un ataque de cibercriminalidad esté con cobertura de seguros, el área de litigios, las relaciones públicas, el Business Continuity Plan y cumplimiento. Entonces, lo que les decimos a las compañías es que hay que montar todo el tema de la gestión de estos ciberataques con todos los stakeholders de una manera consensuada. Y la otra pregunta, ¿nos hemos asegurado de tener medios de comunicación de contingencia para contactar a nuestros colaboradores en caso de que seamos víctimas de un ciberataque o de que se nos haya caído algún recurso? Esas son recomendaciones que hacemos a nuestros clientes en este tipo de situaciones. Y para terminar, la siguiente slide, por favor. Pues, ¿cómo reaccionamos ante unas situaciones de abuso en posiciones de confianza o de intencionalidad, fraudes internos y externos? Y no debemos obviarlo, que en situaciones de crisis como la que estamos, el triángulo de fraude, es decir, lo que se denomina los motivantes de que un fraude ocurra, pues aumentan, y aumentan mucho. Es decir, la oportunidad o la falla de control para cometer un fraude, la presión que las personas tienen o tenemos pues para cometer un fraude, o la racionalización, pues incrementan de unas maneras sumamente exponenciales, tanto por malversación, robo, como por fraudes financieros, maquillajes contables o corrupción. La corrupción, el conflicto de interés público-privado, lo que es el cohecho, lo que son los kickbacks. Y la pregunta es, ¿se ha promovido el uso del canal de denuncias en estos momentos a los empleados, exempleados, proveedores, clientes? ¿Se ha promovido programas de ética, integridad empresarial que se tiene, las compañías las hemos promovido en estos momentos? ¿Estamos utilizando herramientas de monitoreo de datos para que de forma remota se analicen grandes volúmenes de datos en donde se identifiquen patrones y señales de alerta de fraude? Datos estructurados y no estructurados, recomendamos hacer este uso de analíticos forenses para identificar de forma temprana este tipo de posibles riesgos o posibles situaciones. Muchas gracias por el tiempo. Paco, gracias. Pues doy paso al siguiente, a Gilberto, entiendo. A Gil. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Creo que es súper útil y hay que estar muy, muy atentos a todo esto que está pasando y a todo lo que puede sufrir nuestras empresas. De ahí voy con Gil. Gil, platícanos un poquito, ¿cómo están reaccionando los consumidores? ¿Qué está pasando? Muchas gracias, Paco, y encantado a todos de estar ya platicando con ustedes. Al final, y de los temas más importantes en el impacto de esta crisis, sí, evidentemente está en la operación de los negocios, pero también en cómo están reaccionando los consumidores, qué es lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Y lo que va a empezar a suceder. Algunas de las cifras interesantes que ya todos hemos visto es, se prevé un crecimiento en el desempleo. Si se fijan, en Estados Unidos ha sido prácticamente lo que se lleva al día de hoy, muchas veces, 3 veces, 4 veces por encima de lo que fue en la crisis del 2008, ¿no? Esto va a hacer que primero los consumidores vayan a tener fuertes impactos en los flujos, en la liquidez, en los créditos hipotecarios, en el consumo y en lo que están consumiendo, ¿no? Paco al principio nos comentaba de cómo se están cambiando los hábitos de consumo ahora que todo el mundo está
viviendo en el confinamiento, ¿no? Otro de los temas interesantes, y vale la pena, Jennifer, si me ayudas con la siguiente lámina, es que los consumidores al día de hoy siempre se habían esperado que en estos procesos de disrupción la curva de adopción tecnológica y la curva de la adopción digital fuera un poco más lenta, ¿no? Al día de hoy prácticamente muchos de los servicios y muchos de los temas se están consumiendo de manera digital. Inclusive, dos de los anuncios interesantes es que redes como YouTube y Netflix tuvieron que bajar la calidad de los videos y de los servicios que prestan para no saturar las redes, ¿no? Esto porque además, pues ahora la red compite por las personas que están trabajando, las personas que están consumiendo temas de entretenimiento y las personas, inclusive el homeschooling, ¿no? Entonces, la curva de adopción digital, que antes se pensaba que se iba a tomar un poco más de tiempo, se está acelerando muchísimo en estos 3 meses. Había gente que todavía no se atrevía a hacer compras por Internet y al día de hoy ya empieza a ser un tema mucho más generalizado. Ojo, y lo hemos comentado con otras de las empresas de retail, no es en todas las categorías, solo en algunas, ¿no? Y lo que nos comentaba Paco al principio, son las categorías alrededor de los temas de salud, de deporte, de vida en casa, etcétera, etcétera, las que han subido mucho, y evidentemente las de alimentos, ¿no? Las categorías del outdoor son las que no necesariamente están subiendo a la misma velocidad. Y ojo, además, con algunas de las implicaciones que en México, pues no todo mundo tiene acceso a algunos servicios financieros, ¿no? Que muchas de estas plataformas requieren. La logística de la última milla, ¿no? Prácticamente podríamos dividir el impacto de las empresas de retail en dos. Todas las que son consumos de alimentos están viviendo la locura total por el abasto y por las entregas de la última milla. Los tiempos de entrega, si antes eran prácticamente de unas horas o de un día, se están multiplicando por 3. Eso es lo que está viviendo muchas de las organizaciones. Y todas aquellas que estaban tratando de ver cómo aceleraban los procesos para convertirse en empresas omnicanales, pues evidentemente ahorita es el gran reto, el abasto y el acceso en la última milla, ¿no? Muchos de los temas que normalmente venían dentro de esta omnicanalidad, que omnicanalidad se entiende por el acceso y el mismo tipo de experiencia del consumidor en diferentes canales, pues están llegando en procesos de saturación, ¿no? Los centros de atención telefónica, los tiempos de espera que normalmente eran de un par de minutos, ahora llegan o han crecido en 10 veces los órdenes de magnitud. Y esto ha generado mucha inestabilidad operativa en las organizaciones para poder enfrentar y atender adecuadamente a los clientes, ¿no? Se ve que aquellos que lo logren resolver en más corto plazo, pues evidentemente tendrán una ventaja competitiva sobre sus demás competidores. La limitación de las compras, ¿no? Y esto es importante. Como el consumo cambia y además con el miedo al desempleo y el miedo a las medidas económicas que puedan venir, obviamente las personas están disminuyendo la canasta de consumo de lo que toman en cada día, y esto evidentemente en todas aquellas cosas que eran accesorios, pues hay una disminución importante. Además de todos los SKUs que normalmente se utilizaban como compras de impulso, pues han tenido grandes afectaciones, ¿no? Y paso a la siguiente lámina, Jennifer. Lo que hemos visto en lo importante de lo que tienen que ver los negocios es poder garantizar esa seguridad al consumidor, ¿no? En las garantías de lo que buscábamos, primero es, oye, ¿cuáles son, pensando en este nuevo consumidor, cómo debe ser su journey? ¿Qué es lo que le está pasando? Y realmente reflejarnos en él. Lo que las organizaciones deben de buscar es ver el portafolio de productos que tienen y poder tener el abasto suficiente de aquellos SKUs que el consumidor va a requerir, tanto hoy como en el día a día durante el manejo de esta crisis, ¿no? Que además los tiempos del confinamiento hoy, si hacemos las extrapolaciones con lo que pueden estar en otros países y dependiendo de las medidas, pues puede no nada más ser de este mes, ¿no? Esa es la fase 2. Veamos cómo se acelera la curva, pero esto puede durar mucho más tiempo. Y evidentemente el tema de la seguridad, ¿no? Porque hay consumidores que sí tienen acceso a medios digitales y lo pueden comprar, y lo que necesitan es una seguridad de cómo les llega el pedido y los tiempos de entrega y que puedan tener la rastreabilidad.
Y luego la seguridad de los que tienen que ir a la tienda, ¿no? Que puedan saber, por ejemplo, en algunos casos en Australia, habían puesto horarios específicos para que personas de la tercera edad llegaran a primera hora de la mañana, donde las tiendas tenían ya algún tipo de medidas sanitarias y se sintieran mucho más confortables y con mayor seguridad sanitaria de evitar contagios, ¿no? Entonces, distribuyeron los horarios para que pudieran acceder a las tiendas dependiendo de las características de los clientes. Y esto se puede evaluar en muchos puntos alrededor de los puntos de entrega y de cómo es la interacción que las organizaciones tienen con sus clientes. Establecer, evidentemente, sí, súper importante, y uno de los temas medulares que hemos estado apoyando en las organizaciones, en cómo gestionar todos los centros de atención en base a los nuevos journeys de los clientes, ¿no? Hay puntos específicos, hay preguntas frecuentes, hay formas de canalizar, hay formas de entrenar todos los centros de atención para que estos puedan responder de manera más adecuada y acelerar la curva de adopción, tanto de personal como de los nuevos temas que están generando, ¿no? Y luego, el accionar sobre la última milla. La última milla no nada más es un tema donde las organizaciones mexicanas asumían que deberían ser con recursos propios. Hay muchas fuentes, hay ecosistemas, hay otro tipo de organizaciones, otro tipo de fuentes que pueden hacer que podamos entregar con la misma calidad y poder rastrear en los procesos de última milla. Estas son algunas de las acciones que las organizaciones están tomando y con las que hemos estado discutiendo, pero al final es el poner en el centro al cliente. Cómo lo buscamos, cómo creamos estos nuevos Customer Journeys y cómo nos adaptamos a la nueva circunstancia. Que además es sumamente importante porque tanto en el abasto de algunos de los insumos como en el impacto económico que nuestras propias empresas pueden tener, es adaptarnos a esta nueva normal, a este nuevo entorno. La siguiente lámina. Y al final, dentro de las empresas que hemos visto, claramente la industria de alimentos está teniendo fuertes crecimientos y me refiero a alimentos que van a ser preparados en casa, todo lo que tenga que ver con algunos procesos alrededor de esto, los artículos de limpieza y todo lo que tenga que ver con temas de salud y el tema de higiene personal. Todas estas cifras son las que hemos visto que han tenido mayor crecimiento. Lo que hemos visto también en otros países es que conforme va pasando el tiempo de confinamiento, también crecen muchas de las categorías de entretenimiento en casa. Al final yo les dejaría un par de puntos, ¿no? Esta crisis va a cambiar muchas de las formas de pensar de los consumidores, de la forma en la que consumían, la forma en la que tomaban con canales, la forma en la que interactuaban con las organizaciones, no nada más durante este tiempo, aceleraron algunas de las tendencias y es importante que las organizaciones empiecen a adaptar a esta nueva normal. Muchísimas gracias, Gil. Pues no me queda más que agradecerle a todos ustedes por estar. Nos pasamos ya 4 minutos. Muchas gracias por todo esto, de verdad esperando que se cuiden mucho, que estén muy bien ustedes y sus seres queridos y que no tengamos más problemas con todo esto que está ocurriendo. Y quedar a sus órdenes para cualquier pregunta. La verdad es que el tiempo se excedió un poco más de lo que queríamos, pero eran temas muy interesantes y estaremos en contacto con cualquier pregunta que nos hayan hecho directamente con cada uno de ustedes y cualquier pregunta adicional que tengan. De verdad que con mucho gusto estaremos ahí para responderla. Fue un gusto. Esperemos haya sido de su agrado y les haya servido para ver qué está pasando y hacia dónde estamos yendo y seguiremos en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan buen resto del día y de semana. Hasta luego.